Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comparto mi reflexión crítica sobre el primer Wittgenstein, que comprende sobre todo la obra del Tractatus Logicus Philosophicus. En cuanto a la importancia de la figura del autor, realmente considero que sí es de gran relevancia, ya que representa un parteaguas en la filosofía, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Wittgenstein, como ya habíamos visto en este bloque, representa un antes y un después para la filosofía tradicional, ya que él trata de desencajar todos los problemas epistemológicos y metafísicos que desde Aristóteles se venían arrastrando para fundamentarlos no solamente en estas ciencias, sino sobre todo en un nuevo método o en una nueva forma de hacer filosofía, que es a través del análisis del lenguaje o de la filosofía analítica. Esto es lo que hace a Wittgenstein un filósofo moderno, que de gran relevancia e importancia para la historia de la filosofía y del pensamiento filosófico. En cuanto a su postura filosófica en el Tractatus, creo que la innovación que presenta es muy amplia, ya que cuando él escribe esta obra, él cree haber resuelto todos los problemas filosóficos a través del análisis del lenguaje, inclusive aquellos que Frege y Russell no habían resuelto. En esta obra del Tractatus, él postula sobre todo una forma de lenguaje descriptiva, un solo lenguaje universal, que después, en la segunda parte del segundo Wittgenstein, cuando publica las investigaciones lógicas, pues él mismo se retroalimentará y se criticará a sí mismo para dar a entender que hubo algunos temas o algunos problemas que no del todo fueron convincentes, o más bien se dio cuenta que no abarcó todos los problemas que él creyó haber abarcado. Volviendo a este punto de la relevancia de su postura filosófica, precisamente consiste en esto, en analizar el lenguaje y a través de él resolver los problemas filosóficos que habían quedado sobre todo en duda y que solamente se habían fundamentado desde la nomenclatura de Aristóteles o el nominalismo. Él trata de resolver ahora cómo a través del lenguaje podemos denominar una configuración para una configuración de un sistema de un lenguaje único y que sea descriptivo y que éste nos explique el porqué del porqué de cada cosa, que tiene que llamarse así y no de otra manera. ¿Qué pienso sobre la postura de Wittgenstein con respecto a la filosofía? Me llama la atención que él no ve o cataloga tanto a la filosofía como una ciencia primera, como lo decía o lo postulaba desde la época de Aristóteles, o no ve a la filosofía como la ciencia madre o la ciencia de la sabiduría como la filosofía tradicional, sino que él la ve como una herramienta, como una actividad, más que como una ciencia. ¿Por qué? Porque él decía que ahora, a través de un nuevo método que es el análisis del lenguaje, la filosofía analítica va a dar un giro a la filosofía tradicional y ahora, más que creerse la ciencia madre o la sábelo todo, se trata de una herramienta para que a través del análisis del lenguaje puedas utilizarla y entender y comprender los problemas filosóficos. ¿Habrá alguna duda de invalidar su postura final? Yo pienso que sí. Tal vez Wittgenstein recae en el punto de la fundamentación ontológica, es decir, él aparentemente fundamenta todo en el lenguaje, en el análisis de un lenguaje que sea único, universal y descriptivo. Pero a final de cuentas, esa base epistemológica tiene que tener un sustento ontológico. Y hablar así de solamente un lenguaje, faltaría entonces hablar de quién es el que transmite el lenguaje, y si el lenguaje es la expresión del pensamiento, quién es el que está pensando para poder hablar o expresar ese lenguaje. Es decir, tendríamos que fundamentarlo también en un ser o en el aspecto ontológico.
en un sujeto que piensa y en un sujeto que por lo tanto transmite un lenguaje. Wittgenstein habla ciertamente de un sujeto, pero no de un sujeto pensante. Creo que esa sería alguna manera de invalidar su postura y sobre todo también de darle un giro, o más bien en la postura que él le dio un giro a la filosofía, creo que quizá cae en un extremo. O sea, no se puede invalidar a la filosofía como ciencia, ni solamente verla como una herramienta. Desde luego que la filosofía es una herramienta para la vida. El filosofar aterriza en la vida, pero también la filosofía viene siendo el sustento de teorías y de conocimientos, cosa que Wittgenstein no veía así. Veía la filosofía más allá de simples teorías. Respecto a mi experiencia al haber estudiado a Wittgenstein, al principio sí me fue difícil, ya que considero que sus escritos, sobre todo el Tractatus, tiene ciertos apartados en donde, al menos de lo que leí o algunas de sus obras, es un tanto complicado ya que se fundamenta un poco en la lógica y en la matemática, sobre todo retomando a estudios de Bertrand Russell y algunas ideas que tenía también sobre las posturas de Leibniz. Me fue más fácil leer a los interpretadores de él, como por ejemplo a algunos de los que vimos, que eran precisamente como Russell, ¿verdad? Y sobre todo Tomasini, que era otro que a mi juicio me ayudaba a comprender a Wittgenstein. Creo que la forma en que Wittgenstein plantea los problemas sí ayuda a comprender un tanto la filosofía desde otra postura. O sea, el gran aporte para mí es que él abre la mente y te lleva más allá a una especie de metafilosofía, es decir, la estira hasta que se va a entenderla desde el aspecto del lenguaje, cosa que ningún filósofo anterior había estudiado a profundidad. Sin embargo, esta forma en que Wittgenstein plantea los problemas ayuda a comprender, pero a la vez, como es un tanto pesada su teoría, como se consiste más que nada en el análisis del lenguaje, en los términos, en las preposiciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que a veces también, aunque te ayude a comprender el problema, quizás te revuelve un poco. Bien, creo que esa fue mi experiencia al haberme acercado a estos tratados de Wittgenstein, al Tractatus. Todavía me faltaría o nos falta conocer la segunda parte, el segundo Wittgenstein de las investigaciones lógicas, y que yo espero y tengo la confianza en que podré entenderlo mejor y así complementarlo y a la vez compararlo con este primer Wittgenstein. Gracias.